Damos paso ahora a la conferencia Oportunidades Creativas en el Emprendimiento a cargo de Fabián Villarreal. Fabián fue el ganador del reality de televisión Shark Tank Colombia del canal Sony Latinoamérica en el año 2018. Graduado de la Universidad de La Sabana de Administración de Empresas. Especialista en finanzas y mercado de capitales y especialista en gerencia de empresas de la industria de la música. Máster en creación y dirección de empresas de la Universidad de Nebrija en España. Con experiencia de 7 años como corredor de bolsa certificado por la BBC y desde el año 2013 fundador y director de la empresa Musica SAS, con la que se han obtenido diversos reconocimientos públicos y privados en emprendimiento e innovación. Desde el 2015 comparte sus experiencias como docente de pregrado y posgrado, consultor y conferencista en emprendimiento, gerencia estratégica, finanzas, creatividad, innovación, liderazgo y gestión cultural. Le damos entonces la bienvenida a Fabián Villarreal. Bueno, muy buenas noches a todos. No se imaginan la alegría y bueno, también les cuento que estoy un poquito nervioso pararme acá delante de ustedes a contarles un poco sobre la experiencia, pues que gracias a Dios he logrado tener a lo largo de un camino que no ha sido fácil, pero que bueno, al final nos tiene aquí transmitiendo toda esta información. Yo, bueno, básicamente arranco como administrador de empresas, pero también por el lado de la música. Soy músico, estudié en la Sinfónica Juvenil de Colombia y termino desarrollando un par de especializaciones, una aquí en la Universidad de La Sabana, que tiene que ver con finanzas y mercado de capitales, porque mi experiencia inicial después de graduarme como administrador de empresas, pues me lleva a trabajar como corredor de bolsa. Y bueno, después de una experiencia ahí importante, pues desafortunadamente las cosas no se me dan. Entonces yo vengo a contarles un poco cómo puede uno, básicamente, a través del emprendimiento y en mi caso, pues terminar cambiando su vida de una forma radical y adicional a eso también impactando en las demás personas y generando un impacto positivo también en los demás. Entonces, pues arranco contándoles que muy joven trabajando como corredor de bolsa, pues resulta que a mí me empezó a ir muy bien. También que no tenía ni 30 años y hombre, tenía unos ingresos bastante importantes, llegué a administrar un portafolio de más de 20 millones de dólares y en ese entonces, pues digamos que los ingresos se veían muy bien y uno a esa edad pues de pronto no está muy ubicado y pues tuve que vivir eso. Se vio muy reflejado, digamos, en mi estilo de vida en cuanto al tema de la rumba, el derroche y ese tipo de cosas. Y pues como que no había una visión un poco a futuro claramente y una madurez para asumir ese momento que yo estaba viviendo. Entonces, pues la vida me puso freno de mano con toda. Desafortunadamente estaba trabajando en una comisionista de bolsa que estuvo implicada en el tema del carrusel de la contratación por allá en el año 2011. Entonces, eso llevó a que en su momento pues salieran medios de comunicación y demás, y desafortunadamente también pues quienes trabajábamos en la comisionista de bolsa nos vemos bastante afectados por ese tema, porque pues se pierden las inversiones de los clientes, se pierden inversiones propias que nosotros teníamos y demás. Yo cuando entré a trabajar en bolsa pues desarrollé mi especialización aquí en la Universidad de La Sabana en finanzas y mercados de capitales, pero siempre seguí como la línea de la música, como un hobby que siempre me llamó muchísimo la atención y yo pues me terminé especializando en percusión sinfónica. Entonces, cuando se da todo este momento tan, llamémoslo como una crisis bastante compleja, porque pues imagínense ustedes tener que poner la cara
a más de 100, perdón, a más de 1000 y pico de clientes por más de 20 millones de dólares. Y adicional a eso, casi que perder el patrimonio y lo que uno tenía ahorrado y fuera de eso perderle plata a la familia, pues termina uno en una situación bastante compleja. Yo en esa época tenía pelo y todo y pues miren cómo quedé después de eso, ¿sí? Es bastante estresante. La cuestión es que después de toda esta situación, pues terminé fue enfermándome, ¿sí? Terminé en la clínica, tuve que sufrir un preinfarto por el tema tan complejo de esa situación, compañeros míos que terminaron en la cárcel, un jefe mío que fue prácticamente como mi segundo padre y pues que me acompañó durante más de 5 o 6 años en el proceso de trabajar ahí en bolsa, digamos que lo vinculan con un proceso de lavado de activos con el cartel de Sinaloa y lo terminan extraditando. O sea, una historia, mejor dicho, pasé una película. ¿Sí? Pues imagínense que después de todo eso, pues uno termina con una motivación pues bastante compleja. Y bueno, yo ya creía que ese era el camino que yo había tomado, con la especialización que había hecho en la Universidad de La Sabana, me había ido muy bien. Yo pues creo que me desempeñé muy bien durante el tema formativo y académico, pero también en su momento, debido a esa situación que yo tenía, pues lo único que no hice fue presentar mi trabajo de grado. ¿Por qué? Porque pues en ese momento estaba generando un portafolio grandísimo de clientes y en su debido momento pues creo que le di más prioridad a ese tema del trabajo y del de hacer dinero que terminar, por ejemplo, con mi título. Pero la historia no termina ahí. La cuestión es que eso fue hacia el año 2008, 2009, 2011, se quiebra la comisionista, yo termino enfermo, pero después vuelvo a trabajar en el sector financiero y trabajé hasta el año 2012. Lamentablemente para esa época también una crisis bastante compleja, la quiebra de Interbolsa y demás, pues eso llevó a que la desmotivación para seguir trabajando en el sector financiero fuera pues prácticamente total. Pero entonces ahí es donde realmente pues uno hace como un stop en la vida y pues siendo todavía muy joven me di cuenta que yo no sabía hacer muchas cosas en la vida, no sabía prácticamente hacer más que trabajar como corredor de bolsa, tener una experiencia como administrador de empresas, pero no más. Y entonces yo, pues como en esa búsqueda del qué querer hacer, tuve la gran fortuna un día que llegué totalmente desmotivado a mi casa de estar trabajando en algo que ya no quería trabajar, pero que tenía que para poder responder a todos esos compromisos con los cuales quedé después de la quiebra y demás. Pues simplemente que después de la quiebra, después de enfermarme, tuve que volver prácticamente después de unos 7, 8 años a vivir con mis padres y vuelvo yo como a ese lugar donde yo había crecido prácticamente toda mi vida, entonces me había devuelto como 10 años en el tiempo. Y pues imagínense uno después de toda esa experiencia volver como a tener un cuarto, el donde uno estuvo de adolescente, con una batería al lado y demás, habiendo sido pues un reconocido corredor de bolsa. Entonces, ya les dije, pues yo me especialicé en percusión sinfónica, siempre me llamó la atención mucho el tema de la batería. Y pues un día cualquiera simplemente me acosté en la cama, totalmente desmotivado, y pues no sé si en ese momento tal vez entró como un rayito de luz por la ventana y me iluminó la calva o algo pasó ahí. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue preguntarme y decirme, oiga, yo nunca he visto unos platillos colombianos, los platillos que se utilizan en la batería, ¿sí? Los que se ponen ahí. Dije, nunca he visto unos platillos colombianos, llevo como 20 años tocando batería y he comprado, vendido, he hecho de todo y nunca he visto unos platillos colombianos. Ahí empezó todo, porque entonces eso me llevó a hacer una investigación y darme cuenta de datos supremamente importantes prácticamente a nivel de cualquier sector que puede darse aquí en la economía colombiana. Y es que, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero aquí en Colombia se importan aproximadamente alrededor de 200.000 millones de pesos anuales en instrumentos musicales. Y pues, ¿quién se va a imaginar esa vaina? Y pues uno ve una cifra astronómica, pero pues si lo comparamos con sectores de consumo masivo, pues es un mercado pequeño, ¿sí? Pero adicional a eso, resulta que la producción nacional no aporta ni siquiera el 1% de todo ese mercado.
Prácticamente nosotros no producimos nada, todo lo compramos de afuera. Y entonces empecé a investigar más y me di cuenta que no existían ni siquiera fábricas de este instrumento musical en toda Latinoamérica. Las grandes marcas están posicionadas por allá en Europa, en Norteamérica, y entonces me empezó a maquinar la cuestión y dije, oiga, sería chévere algún día tener una fábrica de platillos aquí en Colombia. Y así empecé. La cuestión fue que terminé desarrollando todo un plan de negocio. Y con ese plan de negocio, pues prácticamente yo sabía que yo me iba a trabajar, pero no había nada que hacer porque el mercado bursátil lastimosamente para esa época se había secado. Yo me iba a trabajar y yo me sentaba a trabajar en mi plan de negocio. ¿Sí? Ahí las acciones quietas en la pantalla y demás, y yo investigando por el tema del plan de negocio. Pues al final lo terminé sacando y eso me llevó a comunicarme de nuevo con la universidad y llamarles y decirles, hombre, yo no me gradué, yo nunca hice mi trabajo de grado, dejé la especialización, terminé materias hace como 4 años y en este momento tengo un plan de negocio. Me interesaría presentarlo para hacer mi trabajo de grado. La universidad me dijo, hágale, venga para acá, preséntelo y listo. Me voy yo con mi plan de negocio, lo presento, me ponen un tutor, me guío con el trabajo para terminarlo, luego me coordinan el tema de la sustentación y cuando hago la sustentación, no les miento, ese día salí llorando de la sustentación. ¿Sí? Salí llorando porque los jurados, apenas entré, me recibieron y me dijeron, primero que nada queremos pedirle permiso para poder utilizar este trabajo de grado como un ejemplo para los muchachos de pregrado para que aprendan cómo se debe hacer un trabajo de grado, un plan de negocio. Entonces yo ahí quedé sorprendido porque yo simplemente lo había hecho como una forma natural. Y pues dije, bueno, chévere, claro que sí. Y después de empezar a ver todo lo que se había desarrollado con el plan de negocio, al final me dicen, estamos seguros que algún día usted va a tener esa empresa montada. Y pues claro, yo lo que hice en ese momento fue salir, tras de llorando, llamé a mi mamá y le dije, mire, me saqué 5 sobresaliente con esta tesis, me fui para la comisionista donde trabajaba, renuncié, era como un 30 de diciembre, y me fui para mi casa. Ese día mis papás casi me acaban porque, pues imagínense, había quedado con unas deudas de banco por el tema de la quiebra y demás. Y ahora yo estaba renunciando por un trabajo de grado que tenía debajo del hombro. La cuestión es que dije, este es mi sueño, o sea, esto es lo que yo quiero realmente hacer. Y pues con las cifras que les estoy dando, claramente ahí había una oportunidad en el tema, pues claramente para emprender. Y como lo decía ahorita el doctor Páez, sobre las oportunidades que hay en las industrias culturales y creativas, que son un montón. Entonces, pues, hombre, dije, me voy a dedicar a esta vaina, pero en ese momento creo que lo primero que caí en cuenta era que yo no sabía manejar una empresa y que tenía que seguirme formando. Entonces ahí es cuando entro a hacer otra especialización en gerencia de empresas, productos y servicios de la música, muy acorde a lo que yo quería hacer. Y a través de ese programa, pues termino colocando mi plan de negocio en una convocatoria del Fondo Emprender del SENA en el año 2013, la convocatoria 30. Era una convocatoria abierta para todos los sectores económicos y para todo el territorio nacional. Entonces era muy complicada, era una convocatoria de 10.000 millones que se presentaba un proyecto de alrededor por 40.000. Pues afortunadamente en mi espera y en haber presentado bien pues la formulación del plan de negocio, resulta que salimos ganadores. Salimos ganadores como básicamente la primera propuesta de índole cultural que se presenta en una convocatoria que no es específicamente para los sectores culturales y que salía ganadora. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Que empezaron a resaltar un poco de cosas que se habían desarrollado a través de ese plan de negocio. Y ahí es donde me quiero centrar un poco sobre esta charla para hablar claramente sobre el tema de emprendimiento, sobre el tema de intraemprendimiento también y sobre todo sobre el tema de oportunidades. Entonces, pues imagínense que cuando yo pues realmente me doy cuenta de esa posibilidad que había para crear una empresa de fábrica de platillos, pues hombre,
primero había que pensar cómo rayos se podía poner, ¿sí? Obviamente se necesitaban recursos, los logramos a través del Fondo de Emprender del SENA. Y segundo, cómo entrar al mercado, pues que era netamente importador. Y entonces les cuento algo que de pronto tiene una incidencia bien interesante en este mercado, y es que la marca más importante de platillos del mundo, que se llama Sitjan, es una marca turca, es una empresa que lleva más de 400 años en el mercado. Es uno de los negocios más longevos de cualquier sector que existe en el mundo. O sea, llevan 400 años haciendo lo mismo. ¿Y cómo pensar en hacerle competencia a una empresa de ese tamaño? ¿Sí? Es una empresa que los 100 millones de dólares que se venden en platillos en el mundo anuales vende 50 millones, es el 50% del mercado. Vende en todos los países. Entonces, básicamente era como pensar hacerle competencia a Coca-Cola, ¿sí? Montando una fábrica de gaseosas en la casa. Entonces, estaba como de para arriba la cuestión. Pero desarrollando ese plan de negocio y viendo, digamos, lo que se requería a nivel estratégico para poder resaltar, pues lo que se me ocurrió a mí en su momento fue darme cuenta que el proceso de manufactura de los platillos es un proceso súper bonito, tiene que ver con aleaciones de metal, se trabaja con bronce, con fundiciones de bronce y con un proceso metal mecánico que se hace para al final terminar forjando el instrumento musical. Entonces se me ocurrió aprovechar todo ese proceso de manufactura para vincular el concepto de la marca con la metalurgia prehispánica. Y poder decir y entender un poco, venga, pero nosotros ¿por qué tenemos el tema del Museo del Oro? Porque siempre nos han resaltado en el colegio que nuestros indígenas hacían unas obras increíbles en temas artesanales con el oro y demás cosas, existe la leyenda del Dorado y demás, y nosotros nunca hemos como aprovechado y explotado eso. Entonces, a partir de esa vinculación de la marca, pues se nos ocurre colocarle la marca Muisca, ¿sí? Y Muisca no como lo entendemos en castellano, como esta tribu indígena, sino como se escribe en el dialecto muiscún. Y entonces aprovechamos ahí un tema, y era claramente la cuestión de la innovación. Y ustedes entenderán el tema de innovación, que no necesariamente es inventarse algo, sino usualmente mejorarlo para generar un impacto positivo. Y aquí básicamente lo que estábamos haciendo era, no inventándonos los platillos, pero sí creando la primera fábrica de platillos de prácticamente toda Latinoamérica y que nunca nadie lo había hecho, ¿sí? Y que eso iba a generar un montón de soluciones a las problemáticas que ya había de antemano en el sector de los instrumentos musicales, como por ejemplo la poca oferta que puede haber, porque los distribuidores de instrumentos musicales acá pues importan algunas referencias de las marcas más importantes, pero no todas. Entonces, si yo soy consumidor y quiero una marca, una referencia en específico, me toca esperar a que hagan la siguiente importación, 4 o 6 meses, más el costo al que llegan esos instrumentos musicales, porque tienen que pagar fletes, tienen que pagar tasa de cambio, tienen que pagar un montón de cosas. O sea, ya había una clara, factible posibilidad de solucionar unas problemáticas que había en el sector y nos enfocamos en eso, en ese desarrollo innovador, aprovechando algo que nosotros traíamos milenariamente. Y entonces al conectar el tema de la metalurgia prehispánica y al ganar Fondo Emprender y queriendo ser uno de los primeros proyectos, básicamente no solamente el primer fabricante de platillos aquí en Colombia, sino el primer fabricante de un instrumento musical en serie con altos estándares de calidad y demás aquí en Colombia. Entonces el Ministerio de Cultura nos cogió entre ojos y dijo, este proyecto tiene, digamos, como muchas arandelas, ¿sí? No solamente el tema de la lutería, que es el arte de fabricar instrumentos musicales, el tema de convertirse en una empresa sólida con un alto potencial para ser uno de los primeros referentes en la industria de los instrumentos musicales en Colombia, porque no existían, ¿sí? Y en tercera medida, porque tiene un tema para resaltar el patrimonio cultural, ¿sí? En este caso, como traer todo ese legado indígena que se ha venido perdiendo. El conocimiento de forjar instrumentos musicales o artesanías a partir del tema metal mecánico, y también, por ejemplo, entonces empezamos a adoptar el dialecto muiscún para nombrar algunas de las referencias de nuestros productos y demás. Entonces, todo eso, si lo podemos ver desde el punto de vista claramente de innovación, pues fue realmente
exitoso. Y viene una segunda parte que es muy importante, hablando en términos de emprendimiento, y es el tema de cómo poder pensar en sostenibilidad en los proyectos de emprendimiento. Entonces, en el caso de Muisca, pues empezamos a pensar en varios temas adicionales. Y entre otros les cuento, por ejemplo, que nos diseñamos un sistema de recolección de aguas lluvias en el proceso de manufactura. Entonces tenemos una bodega, tal vez como la mitad de este espacio, en donde están todas las máquinas, pero aprovechamos ese techo que tiene la bodega para que por una tubería cuando llueve y cae toda esa agua en ese techo, se recoja a través de unos tanques. Entonces, cuando nosotros utilizamos el proceso de choque de los metales al rojo vivo contra agua fría para generar temples, siempre utilizamos aguas lluvias. Y no, digamos, desperdiciamos ni utilizamos agua del acueducto para hacer este tipo de procesos. Entonces, empezamos a pensar a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, en este tema medioambiental, y logramos desarrollar productos complementarios a los platillos y desarrollamos algo que se denominan sordinas. Las sordinas son unos cauchos que se colocan encima de los platillos para disminuirle el volumen a los músicos cuando están ensayando en lugares cerrados, en apartamentos y demás. Logramos desarrollar sordinas con caucho de llanta de avión reciclado. ¿Sí? Y pues empezamos a competir con los sets de sordinas que llegan importados, que son carísimos, para una batería puede costar 300.000 pesos, y a nosotros nos estaba saliendo hacer una sola sordina con el caucho en 600 pesos. No se van a poner a hacer sordinas, ¿sí? No me van a hacer la competencia. Entonces, ahí había una gran oportunidad en temas de sostenibilidad y empezamos a acercarnos a los cabildos muisca, indígenas que habían aquí en Bogotá, para ver de qué forma nosotros podíamos también empezar a trabajar con ellos y darles la mano. Fue complicado, es una comunidad cerrada, pero sí me quedó algo del trabajo que se intentó hacer con ellos y es que nos dijeron, hombre, nosotros, todo ese conocimiento de la metalurgia se perdió, no lo manejamos. Nosotros ya en este momento pues manejamos todo lo que quieran temas medicinales y demás, pero ese es un conocimiento que se perdió y si ustedes lo pueden rescatar y demás, buenísimo, es más, enséñenlo. Entonces, ahí había otro gran potencial de hacer la diferencia en temas de sostenibilidad. Y entonces como el enfoque empezó a cambiar un poco, porque pues en cierta forma como fundador y como quien tuvo la idea y demás, creo yo que la experiencia de haber pasado por bolsa y de haber ganado mucho dinero y también haberlo perdido, pues me llevó como por una visión diferente de desarrollar mi empresa. Y esa visión diferente fue de generar realmente un impacto en personas y de ayudar. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento prácticamente se le empezó a dar oportunidad a personas que no tenían, digamos, acceso a una oportunidad laboral. Muchachos que estaban vendiendo dulces al frente de un carulla, muchachos que están cantando en una esquina y que no tienen ninguna experiencia ni ninguna oportunidad, pues los trajimos a la empresa, les dimos absolutamente todas las prestaciones de ley, les dimos su contrato laboral y los formamos y se terminaron convirtiendo en los primeros luthiers especializados y conocedores de este tipo de instrumento en toda América Latina. Entonces, ese tipo de cosas, pues realmente lo terminan conectando a uno con un propósito superior, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es ese propósito? Pues hombre, el tema del emprendimiento, pues está ligado a un tema económico y de negocios, claro está, pero no implica única y exclusivamente el tema de hacer dinero, sino que va más allá. Entonces, el ver el potencial que terminó, acuérdense de cuando les acabo de comentar que a mí me llegó un rayito y yo simplemente hice una pregunta, a terminar generando semejante impacto de crear una empresa que prácticamente se vuelve líder en un sector que no existía en Colombia, que prácticamente le empieza a generar soluciones a un montón de artistas que pueden acceder a instrumentos con una calidad muy similar a las marcas importadas, pero unos precios totalmente accesibles. El poder apoyar y colaborarle a un montón de gente que posiblemente no hubieran tenido otro tipo de posibilidad laboral. Y generar también un tema de patrimonio cultural ahí, pues se vuelve realmente muy enriquecedor. Y entonces todo este tema tanto de innovación y como de sostenibilidad que se generó alrededor del proyecto, pues termina dando sus frutos, porque en este momento Muisca ha logrado más de 10 premios de emprendimiento a nivel nacional. Y no solamente ya fue Fondo Emprender, logramos premios de Impulsa,
logramos premios de la Secretaría de Desarrollo Económico, logramos premios de la Cámara de Comercio de Bogotá, logramos 2 reconocimientos de la Presidencia de la República. Y, como les comentaba en el momento de la presentación, terminamos hasta saliendo en un reality. Entonces, para los que no han escuchado el reality o los que no lo conocen, Shark Tank Colombia, pues es un reality donde hay unos empresarios que tienen buena disponibilidad de recursos y escuchan emprendedores que se ponen al frente de ellos simplemente a contarles cuál es su modelo de negocio, cuál es su sueño, qué tienen montado hasta el momento y qué recursos necesitan para poderlo sacar adelante y que se asocien con él. Cuando me invitan a mí a participar en Shark Tank, mi primera reacción fue la de decir no, gracias. Y no quise ir porque a mí me llama el director de contenido del canal Sony y me dice, oiga, me encanta su empresa, yo la vengo siguiendo en redes y quiero que salga en el reality. Y le dije, no, muchas gracias. Yo, la verdad, pues llevo ya muchos años trabajando en esta empresa como para pensar en este momento en darle un porcentaje a otro y ponérmelo de jefe. Entonces el hombre me dijo, no, 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 espere un momento. Así no es tanto la cosa. Resulta que el reality es netamente un show. ¿Sí? Y pues usted va a salir ahí y pueda que le digan sí o no, ¿de acuerdo? Pero de ahí no pasa. Entonces, eso es lo que sale en la televisión. Ya si ustedes por fuera quieren hacer una negociación, la quieren cambiar, usted simplemente no lo quiere hacer, no pasa nada. Pero eso sí le aseguro una cosa. La publicidad que usted va a tener saliendo en ese programa es gigante y es gratis. Yo le dije, bueno, así pues sí. Me convenció rápido. Entonces, pues, ¿qué hice? Chistoso porque en este momento me terminé convirtiendo en conferencista, en docente, gracias a toda esta experiencia de emprendimiento. Nunca me imaginé ser docente, nunca me imaginé ser conferencista, ni estar en este papel acá frente a ustedes, pero la vida, con todas las cosas que le pasan a uno, mientras uno está planeando otras. ¿Sí? Entonces, pues mucho menos me imaginé salir en un reality. Yo no preparé absolutamente nada de lo que salió en ese programa. Eso fue chistoso porque el día del lanzamiento invitaron a un emprendedor con todos los Sharks, con medios de comunicación y toda la vaina, y pues me invitaron a mí. Y me hicieron esa pregunta, venga, ¿usted cuánto tiempo duró preparando su pitch y cómo le fue que sabía que iba a decir? Y yo no preparé nada y todo el mundo quedó como que el mundo se frenó en seco y todo el mundo quedó, ¿qué? ¿Cómo así que no preparó nada? Y le digo, pues no, porque yo llevo contando tanto tiempo este cuento, tengo clarísimo cómo funciona mi empresa, cómo funciona el mercado. Pues yo salí y empecé a hablar igualito. Vean, yo traía una presentación aquí para mostrarles un poco y hablarles sobre la charla de emprendimiento y sobre temas y obviamente mostrarles la experiencia con mi empresa, pero por temas audiovisuales es mejor que la presentación no esté. Pues hombre, así como en Shark Tank, a improvisar. ¿Eh? Ya que estoy, no les estoy hablando cháchara, eso sí no crean. Ya estoy con todos los datos son verídicos. ¿Sí? Pero bueno, resulta que paso allá y pues afortunadamente termino convenciendo a uno de los Sharks y que se termina asociando después con la empresa y fue una experiencia muy bonita. Si ustedes buscan en YouTube, búsquense Shark Tank negociaciones agresivas. No sé por qué le pusieron así a mi video, no es que yo me haya agarrado con los Sharks, ni les llegué a gritar, ni les empecé a echar nada, no les dije nada, pero terminó siendo una negociación porque hice una oferta, yo les contraoferté y al final fue como terminó siendo bien chévere. Entonces, pues hombre, les he hablado como de 3 temas muy importantes en el concepto de emprendimiento y es el tema de la innovación, el tema de hacerlo sostenible y el tema del impacto. ¿Sí? Y eso muy importante tenerlo en cuenta porque creo que al final nosotros como emprendedores pues realmente tenemos no solamente la labor ardua, compleja de sacar ese sueño adelante, sino que también tenemos una responsabilidad que va más allá. ¿Sí? Y es ese impacto que generamos en la sociedad. Estábamos ahorita mencionando la ley nueva de emprendimiento, no solamente es esa expectativa que tienen tus empleados en ti, que tienen los clientes en tu producto, que tiene la competencia, sino también tu familia,
sino también hasta el ecosistema en el cual tú te mueves, ¿de acuerdo? Y hasta el mismo Estado. Porque es que para convertirnos en un país sostenible hay que generar empresa. Uno de los fundamentos más importantes en temas de emprendimiento es que generamos empleo, pagamos impuestos y generamos innovación. Y por eso, en este momento, el ecosistema emprendedor en Colombia se ha vuelto tan robusto. Y hay recursos, y hay muchísima gente especializada en apoyar a otros en sacar proyectos con unos impactos brutales. ¿Sí? Y ya hablamos de unicornios, hay solo 9 unicornios en América Latina, uno de los cuales es colombiano. Y también hablamos de muchísimas oportunidades que tiene Colombia en los sectores, en las industrias culturales y creativas. Porque es que resulta que el colombiano se destaca mucho por la creatividad. Y las industrias culturales y creativas tienen una connotación bien importante e interesante, y es que no requieren tanta infraestructura, no requieren tanta inversión. Depende del ser humano, depende de la creatividad. Y nosotros nos destacamos mucho en eso. Fíjense con el ejercicio, con el ejemplo de Muisca y el tema nomás de fabricar un instrumento musical, pero ahora imagínense las posibilidades que pueden haber desde el punto de vista audiovisuales, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las artes clásicas, del mismo sector de la música. Pueden creer que en la cadena de valor que tiene la Cámara de Comercio, en el clúster de música, no está incluido el sector de los instrumentos musicales. Y no hemos podido entrar al clúster. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos unas oportunidades grandísimas de hacer. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué les digo que también uno genera como emprendedores impacto y esas expectativas en los demás? Porque con cierto orgullo termina uno viendo que ya hay un muchacho haciendo baquetas, que hay otro que empezó a hacer baterías, que hay otro que empezó con guitarras. Entonces resulta que el sector de los instrumentos musicales en Colombia en 5 años va a empezar a generar una facturación importante, va a generar empleo. ¿Sí? Y va a haber ahí seguramente una connotación por la cual nos destaquemos también en América Latina. ¿Todo por qué? Por un señor que se quebró y empezó allá y se le ocurrió hacer una fábrica de platillos. Bueno, me va a echar digamos, las venias hacia mí. Claramente hay muchísima gente con muchísima más visión, hay muchísima gente también con unos recursos increíbles a nivel creativo, de formación y demás. Y eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Nosotros somos privilegiados también al haber pasado por una institución como esta, al ser egresados, al tener este tipo de formación y ver que sí se puede y que podemos generar un impacto muy positivo en Colombia y en el mundo. Porque en este momento, ¿cuál es la expectativa que tengo yo, por ejemplo, con Muisca? Muisca en este momento, increíblemente, después de toda esta crisis, tanto de la pandemia y de toda esta crisis económica en la que nos hemos envuelto, después de todos estos paros y demás y problemáticas sociales que tenemos como país, este ha sido el mejor año para la empresa. Yo no diría, pero ¿dónde? ¿Dónde si los bares estaban cerrados? ¿Dónde si los músicos no tienen con qué, hombre? Y nosotros en este momento estamos vendiendo un producto de altísima gama, después de toda una investigación internacional que tuvimos que hacer para ponernos a la par de las marcas importadas. Y la gente lo consume. La gente lo consume porque es nuestro. Es decir, yo prefiero apoyar esto y claramente también por el precio. Nos estamos destacando por eso y ese es, digamos, como nuestro valor competitivo. Porque en este momento, pues con ese dólar, imagínense los instrumentos de alta gama a los precios en los que están. Es inimaginable. Hay muy pocas personas en el mercado que tienen la posibilidad de invertir 8, 10, 15, 20 millones de pesos en un instrumento musical. La gran mayoría quieren, pero no pueden. Les toca empezar con instrumentos de baja calidad. Nosotros los ofrecemos el instrumento de alta calidad a unos precios mucho más accesibles o competitivos a gamas por lo menos un poco más económicas de las marcas importadas de menor calidad. Entonces, con toda esa visión, pues realmente la expectativa en este momento es convertirnos en la marca de América Latina y eso fue lo que me dijeron ese día cuando me presenté en la sustentación de la tesis aquí en la universidad. Segurísimo, esa empresa suya va a ser la marca de América Latina. Y pues yo en ese momento salí llorando, yo todavía se me eriza aquí la piel contándoles y empiezo aquí como el tic del ojo. Porque es que, pues uno no se imagina
en qué momento se le va a presentar a uno la idea y en qué momento se le va a presentar esa oportunidad. Y lo más importante que puedo dejarles, digamos, con esta charla, es que uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado para cuando se le presente esa oportunidad poder aprovecharla. Que no pase esa oportunidad de derecho y uno no se dé ni cuenta. O que de pronto uno la tome y, hombre, no la supe administrar y lo dañé. ¿Sí? Entonces, afortunadamente también para eso existe toda esa infraestructura en el ecosistema emprendedor de apoyos y sobre todo instituciones como la universidad que están interesadas en empezar a generar unos programas de alto impacto para apoyarnos y para poder hacer ese acompañamiento a los emprendedores que lo necesitamos. Entonces, pues básicamente, pues para cerrar, creo que los dejo con esa experiencia que realmente sale del corazón. Creo que tengo la fortuna de haber pasado por momentos muy altos, pero también muy bajos, y que también soy muy afortunado de poder terminar haciendo algo muy importante, y es no solamente hacer lo que estoy haciendo, sino poderlo transmitir. Y cuando uno lo puede transmitir y puede llegarle a personas como ustedes y puede motivarlos, se da cuenta que esto no tiene fronteras, que el emprendimiento realmente puede tocar unas puertas muy grandes y que puede llegarle a las personas y seguramente ver cómo otros detrás pueden seguir haciendo cosas inclusive mejores que las que ha dejado uno en el camino. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.